todo evoluciona. Las vidas sucesivas son un hecho, porque en una sola vida no alcanza el hombre a entenderlo todo. Él pintaba, escribía, hacía escultura, hacía música. Salarrué ha trascendido, deja una huella imborrable en nuestra identidad. Es la manera de hablar, los problemas, la época, el dolor, la alegría, la ironía. Salarrué pertenece a un conjunto de escritores salvadoreños donde se encontraba Serafín Quiteño, Alberto Guerra Trigueros, Claudia Lars. En el caso de Salarrué, de una marcada tendencia hacia la teosofía. La mayoría de los lectores y de los críticos identifican a Salarrué como el escritor vernacular, costumbrista, realista o real maravilloso, como le llaman algunos, el Salarrué de cuentos de barro o el Salarrué de cuentos de cipotes o de Trasmayo, que son obras de él muy conocidas. He estudiado bastante la literatura teosófica, especialmente todo lo que se considera iniciático, muy importante porque es una forma de apreciar más, abre un horizonte mucho más amplio para la mente, entonces se comprende mejor todos los aspectos religiosos, las distintas sectas y religiones importantes del mundo, porque todo en el fondo está basado en la verdad. Es una escuela de pensamiento esotérico que indaga sobre las verdades de la naturaleza, de la vida, de la humanidad, y que congregó a muchos intelectuales latinoamericanos, bueno, universales también, pero latinoamericanos, centroamericanos y salvadoreños. Yo me interesé de estas cosas a través de experiencias personales, desprendimiento, ¿verdad? Casi siempre que me dormía me quedaba en estado de trance. Al solo quedarme dormido despertaba y ya no podía moverme. Nada, lo único que podía hacer era quejarme. Pero sí, haciendo un esfuerzo, lograba salirme del cuerpo. Y la primera vez fue una cosa tremenda para mí, porque creí que me había muerto. Salarrué nace en Sonsonate en 1899. Lo cual, digamos, para nosotros ya es imposible de imaginarlo, porque Sonsonate y todo El Salvador era muy diferente en 1899. O sea, había el náhuatl pipil, se hablaba naturalmente en las calles, en las comunidades, la ropa de los náhuatl pipiles era natural usarla, había agua, venados, había de todo, es otra historia que ya es imposible imaginarla, ¿no? Y bueno, es poco el tiempo que pasa ahí porque luego se traslada a Santa Tecla, pero creo que su primera infancia, que comienza con vos, la que te deja marcada, es esa, ¿verdad? De los 1 a los 5, 7 años. Y si es ahí donde dejó su ombligo, pues creo que Sonsonate es como la cuna del arte para Salarrué. Y sus amigos eran también esos niños indígenas de ahí, ¿verdad? Sabemos que iba a la playa, que caminaba por esos senderos, por el pueblo. Entonces creo que Sonsonate todavía tiene mucho que aprender de Salarrué. 7 años primeros despertando, apenas despertando con cojollones vermellones como los mangos, el olfato agudo en todas las hierbas maceradas, en las flores hasta paladearlas, en los terrones resecos que las lluvias primeras esponjaban y cuyo olor a creación cósmica chupaba el alma por el esófago al aspirar a todo pulmón. En su adolescencia, al ver, digamos, y con los contactos de la familia Salazar, su inquietud artística, que se va desarrollando más y más, le consiguen una beca con el gobierno de esa época, me parece que era Meléndez, no lo sé.
Imagínese usted un muchacho de esa época de El Salvador, conoce Nueva York en esa época y cae en sus manos por una casualidad el libro del Trópico escrito por Ambrogi. Eso le renueva toda su niñez. Mi lucha es a veces un esfuerzo por guardar el equilibrio o un esfuerzo deportivo de previsión. Odio la violencia, creo en la espada de luz, no en la de acero que corta, ni siquiera en la de fuego que quema, en la de luz que aclara. Esta es el arma que debiéramos usar en los combates de paz y en los de guerra, el escudo circular, sin filo, cuyo poder es resistencia tenaz e invencible. Llegan los años de 1930, él empieza a trabajar en el periódico Patria, ahí empieza a publicar sus cuentos de cipote y escribe muchos editoriales. La cultura indígena había sido sometida ya de una manera despiadada, les habían quitado sus tierras que eran comunales, sin avisarles nada. De repente el alambre espigado en la época del general Regalado se repartía a sus amigos y empezaron a tener fincas y haciendas, ¿verdad?, a su gusto. Y todos los pueblos originarios que vivían en sus haciendas se convertían en sus súbditos y colones, ¿verdad? Era una época medieval. Yo no tengo patria, yo no sé qué es patria. ¿A qué llamáis patria vosotros los hombres entendidos por prácticos? Sé que entendéis por patria un conjunto de leyes, una maquinaria de administración, un parche en un mapa de colores chillones. Vosotros los prácticos llamáis a eso patria. Yo el iluso no tengo patria. No tengo patria, pero tengo terruño de tierra, cosa palpable. No tengo El Salvador, 14 secciones en un trozo de papel satinado. Tengo Cuscatlán, una región del mundo y no una nación, cosa vaga. Atrincherarse en una posición espiritual representa un mecanismo de reacción frente a un país y a un mundo que se debatía en dos grandes tendencias: el fascismo, que estaba en auge en los años 20 y 30, y la versión tropical del fascismo que teníamos en la región centroamericana con los dictadores y en particular con el general Martínez, y lo que podrían ser los movimientos rebeldes, contestatarios, revolucionarios, expresados por la rebelión del 32 y por los movimientos de izquierda que abundaban también en América Latina. Salarrué no va a hacer contacto, no se va a identificar con ninguno de estos dos movimientos ideológicos, que los ve él como desafortunados quizás y como fallidos al final de las cuentas. Salarrué opta más por por un camino, por un sendero de regeneración, de autoconocimiento espiritual, pero eso estaba muy presente no solo en Salarrué, estaba presente en Masferrer, estaba presente en José Vasconcelos, en Gabriela Mistral, en una cantidad de autores que tenían ideas o creencias parecidas, muy parecidas a las de Salarrué. Otra cosa importante de Carta de los Patriotas es que define lo que es la patria. Es decir, la patria no es ni ponerse la mano en el corazón, ni quitarse el sombrero cuando se está saludando a un símbolo, sino que la patria es lo que vemos todos los días y es lo que destrozamos. Yo amo a Cuscatlán. Mientras vosotros habláis de la Constitución, yo canto a la tierra y a la tierra que se esponja y fructifica, la raza de soñadores creadores que sin discutir labran el suelo, moldean la tinaja, tejen el perraje y abren el camino. Raza de artistas como yo, artista que quiere decir hacedor, creador, moldeador de formas, cosa práctica y también comprendedor. Y Salarrué en estos cuentos de barro por primera vez le da voz a los campesinos, a los pueblos originarios. Son ellos quienes hablan. Y el paisaje deja de ser una decoración
y el paisaje está vivo. Hay correntadas, hay tormentas, hay flores, hay pájaros, ¿no? Cuentos de Barro es el registro, digamos, de la campiña y del pueblo salvadoreño de esa época. Salarrué lo que hizo es darle partida de nacimiento a ciertos conceptos que ya estarían olvidados si él no hubiera escrito así, aunque se hubiera sacrificado en cuanto a que podrían no entenderlo en otros países o en otros idiomas. Colorado. Chuco, Tembeleque, Tetunte. Petaca. Cipote. Acállese. Mesmamente. Chico mateco matado. Pechito. Reempujar. No tenés algo que pueda pronunciar. Vos sos un gran tembeleque. ¿Dónde están mis cosas? La María desembucha todo lo que escucha. No hay Naiden. Puntate un poco de crema en la pata. Niña, ¿y por qué te has dejado este chunche aquí? Estoy en Cachipa. Yo que me bajo y un talito que comienza a llover. El pantalón te queda puto. Nos vamos jutualito vos. Cipote, vení para acá. Qué camarógrafo más totoreque. Mi mamá me pegó una gran socoleada por venir tarde. Intenta zampar esto ahí. No sé. Hay que voltear la tortilla. Algunas palabras típicas nuestras se consideran malas palabras en Chile y las cambiaron por modismos chilenos. Eso es un atrevimiento muy grande. Aquí llamamos chucho al perro y chucha a la perra. Entonces ellos le quitaron chucha cada vez que salía el nombre chucha, ponían quilta. Eso no debe hacerse, hay que respetar esas cosas, porque es un libro escrito en otra parte. Salarrué, te digo, por tener esa vida espiritual, para los intelectuales de la época, que eran ateos y comunistas y izquierdistas y todo, Salarrué era un viejo tonto, así, un viejo tonto, loco, pero fue reconocido y admirado por muchos. Nos llegaba su espiritualidad a nuestra forma de ser, que podría ser rebelde y cuestionadora del poder político que había en ese entonces, ¿no? Y un intelectual nuestro que entre comillas lo califican del gran radical, el gran terrible, que es el poeta Roque Dalton García, él le escribe un poema a Salarrué en los años 60, Buena vida y buena muerte de Salarrué. Un poema precioso, ¿verdad? Y publica Roque, cuando vive en Cuba, Cuentos de Barro de Salarrué. Praga, 27 de octubre de 1967. Estimado Salarrué, me he puesto a trabajar ya y ya seleccioné el material en lo que corresponde a Cuentos de Barro. Ahora selecciono los cuentos de Cipotes. Le ruego me envíe por paquete postal aéreo, supongo que costará por ahí por los 3 colones, Trasmayo y la espada y otras narraciones que no tengo conmigo. Estaré contento de recibir más letras suyas. Esté usted seguro de mi afecto y admiración. Mira, la familia de él, todo era tranquilo, así como era él, así era todo, la esposa, todo, bien amable. Pongamos la niña Olga, pintaba, la niña Ida pintaba, y la madre pintaba, bonitos cuadros. ¿Sí? Salarrué ama mucho a sus hijas, a sus 3 hijas. Salarrué tiene una relación, digamos, cordial, aunque accidentada también con su esposa, porque sabemos que Salarrué, que era un hombre pues muy galante, era un hombre muy atractivo como tal, y además era intenso en el amor, tiene vínculos amorosos con varias mujeres en el país y fuera del país. En Nueva York tiene una relación que está registrada con una norteamericana durante casi el decenio que él estuvo. Hay cartas incluso hasta de los años 70 con esa persona con la cual Salarrué tuvo un romance, pero un romance que Salarrué además compartió y reveló a su esposa.
Y sentía que es como decir, un imán que jala, ¿sí? Que el cariño que él tenía para uno. Él nunca miró de menos a todos los que trabajan aquí con él. Nunca vio de menos, ni debió de menos a toda la gente, no. Y cuando él venía de trabajar, ya como a las 11:30, ya a la hora que venía un montón de cipotes saliendo de la Goltre, ya hay veces venía ahí él, y ahí venía él, ¡se la red! Venían diciendo todo. Hay veces que uno ya ven del triángulo, salían corriendo de regreso. Vaya, ahí dale, mira si hay dulces, dale. Pues decía sacar 4 bolsas de dulces, ya les daba. Llegan los años 70, digamos, ¿no? Enferma su esposa Celí, muere Celí. Y en ese mismo año cae enferma Claudia Laz, que era su otra gran amiga, y muere Claudia. Eso le causa un vacío emocional a Salarrué tan grande que le da cáncer en el páncreas. Y muere el 27 de noviembre de 1975. Los salvadoreños, las salvadoreñas tenemos una gran deuda con Salarrué, porque Salarrué, y lo dice Ricardo Lindo en un bellísimo texto dedicado a Salarrué, cuando los salvadoreños estamos tristes o queremos saber quiénes somos, vamos a Salarrué, porque en Salarrué está el alma nacional, en Salarrué está la esperanza también del país, porque la obra de Salarrué nos apunta a ese Cuscatlán mítico, a esa utopía, a ese país que estamos urgidos a construir. Y Salarrué vive esos escenarios de violencia histórica, violencia institucional, pero violencia social. A propósito de esta pregunta, ¿cómo se ve a Salarrué? Es decir, no necesariamente se ve muy bien, no necesariamente lo conocemos. La palabra puede construir y también puede dejarse a un lado, si no es que se ataca, ¿no? En universidades de Estados Unidos llegaba a descubrir doctores en letras y humanidades en Estados Unidos haciendo ensayos sobre Salarrué. Llego a descubrir en España una doctora muy conocida en la Universidad de Sevilla que había estudiado a Salarrué y lo admiraba mucho. Y le había encomendado en esa época un trabajo de la UNESCO para convertir a Salarrué en Patrimonio de la Humanidad. Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, consideraba a Salarrué su maestro. Se podía cuentos de barro, muchos de ellos de memoria, y le encantaba hablar de eso, y decía que era su libro de cabecera. Y Rulfo, una persona conocidísima, ¿no? Espero, ¿verdad?, que volvamos a esas raíces, que volvamos no solo a ver a los literatos, ¿verdad?, los grandes, sino que más bien lo que Salarrué nos invitaba también era buscar ahí. Y para mí, creo, lo más importante de nuestra identidad es el náhuatl, que es el patrimonio intangible, ¿verdad?, el color, el valor de esa cosmovisión que está encauzada ahí. Más bien, esa era como ese corazón que tenemos en Cuscatlán. Y la manera de reactivar es volver a los abuelos. Como me lo pedís, he pisado ya con mis plantas la tierra firme, pero la mía, no la vuestra, que no es firme ni es tierra, sino humo del feo. Lo he hecho porque me habéis obligado, porque al fin habéis conseguido distraerme de mi éxtasis azul impráctico, y hasta habéis logrado indignarme un segundo. Sabed de una vez por todas que no tengo patria ni reconozco patria de nadie. Mi campo es más amplio que esa tajadita de absurdo que queréis darme. Mucho más amplio. Ni siquiera el mundo, ni siquiera el cosmos.